¿Qué aplicaciones tenemos con los anestésicos locales? Hemos dicho que desde una anestesia tópica, una anestesia local, hasta una anestesia regional, ¿no? También se utiliza para otro tipo de patologías, por ejemplo, el síndrome de dolor neuropático, ¿no? Entonces es un dolor muy que aparece cuando empieza a presentar dolores crónicos de más de 3 meses. Entonces el dolor neuropático es un dolor no muy bien definido, lo definen como un quemazón, como una lanza que se corta, o como algo que se está picando, lo pueden describir de diferentes maneras, ¿ya? Pero este dolor neuropático hasta puede causar la sensación de un aumento de volumen en esa zona, ¿ya? También hay sensación de aumento de calor, es decir, tiene un componente vasodilatador, ¿no? En el cual se enrojece la piel, todo eso. Entonces, esos son dolores neuropáticos que son poco frecuentes, pero sí los anestésicos locales ayudan al tratamiento de este. También tiene efecto antiinflamatorio, lo han visto que manejamos también el dolor con la lidocaína, por ejemplo, ¿no? Tratamiento de arritmias cardíacas también se utiliza por su efecto inotrópico negativo. Habrán visto ahora que están leyendo lo que es RCP, se habrán dado cuenta que también tiene en una parte, ¿no? Amiodarona y en otra parte lidocaína también, como efecto antiarrítmico, ¿no? Disminuye la respuesta simpática durante la intubación, eso ya habíamos hablado, ¿no? Que la lidocaína, así como el fentanilo, disminuye la respuesta simpática al dolor de la intubación. También tiene un efecto neuroprotector, por lo cual se puede utilizar en epilepsia, ¿ya? Y también tiene un efecto anticoagulante, ¿no? He visto que tiene efectos a nivel de las heridas operatorias y que permiten una adecuada cicatrización, indican, ¿no? Esto debido a que tienen también, ¿ya? Y ayuda de esta manera a que no se infecte también la herida, ¿ya? Porque menor tiempo de coagulación que va a tener. Los anestésicos locales actúan en diferentes mecanismos. Sus principales mecanismos a nivel de los canales de sodio, ¿no? ¿Ya? Y estos canales de sodio, como todos nosotros sabemos, los canales de sodio tienen que ver en la transmisión nerviosa, ¿no? Entonces inhiben estos canales de sodio, no solamente los anestésicos locales, sino también hemos hablado de los anestésicos volátiles, la ketamina, ¿no? ¿Ya? También los antidepresivos tricíclicos, podemos encontrar los inhibidores de los canales de calcio y la meperidina, que es un opioide, ¿no? Entonces estos también inhiben, ¿no?, los canales de sodio. ¿Qué canales también? Canales de calcio. Por eso su efecto inotrópico negativo, como también puede producir también cardiotoxicidad, ¿no? Canales de potasio, ¿no? Las arritmias por reentrada, ¿no? Entonces también por eso se utiliza como antiarrítmico. Conducto de potencial de receptor transitorio para vaniloide 1, ¿no? También actúa a nivel de este receptor y produce un efecto antiinflamatorio. Entonces ya hemos visto varios efectos de los anestésicos locales, ¿no? Uno inhibe la transmisión nerviosa, otro es inotrópico negativo, antiarrítmico, antiinflamatorio, ¿no? Entonces vamos a ver que los canales de sodio tienen mucho que ver en lo que es la despolarización, como ya sabemos. Entonces, si va a actuar a nivel de los canales de sodio, va a disminuir, ¿no? Va a impedir que se dé un adecuado estímulo nervioso. Entonces, ¿cómo se produce la conducción nerviosa? Se produce que a la llegada del estímulo nervioso abre los canales de sodio y potasio de la célula nerviosa. La entrada rápida de sodio a la célula produce una despolarización
que significa que lo que estaba en menos 90 milivoltios va a pasar a más 30 milivoltios. Al igualarse la concentración intra y extracelular de sodio, se alcanza el periodo refractario y el potasio sale de la célula lentamente desde el estímulo nervioso hasta el final del potencial y su carga negativiza la membrana, ¿no? Mediante eso se produce la repolarización y vuelta, ¿no?, al estado de reposo, al menos 90. ¿Se entiende? Esto ya saben de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los anestésicos locales? ¿Dónde va a actuar? Va a actuar a nivel de ¿dónde? Dijimos, de los canales de sodio. Eso no puede fallar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los anestésicos locales, habíamos dicho, ¿en qué medio se encuentran? En medio ácido, ¿no? Entonces, ¿qué significa acidez? Va a haber bastantes protones, ¿no? ¿Ya? Entonces, los anestésicos locales, por una vía convencional, van a pasar la membrana plasmática, ¿no? Entonces van a pasar toda la membrana, ¿no?, y van a unirse a un protón. Y acá recién va a actuar a nivel de los canales de sodio, ¿ya? Entonces, es muy importante el pKa del anestésico local y el pH del medio, porque modifica la cantidad de anestésico local que va a poder ingresar al citoplasma, ¿ya? Si yo tengo, entonces, ¿qué pasa si el anestésico local no está cargado? Va a atravesar la membrana lipídica. El anestésico local no cargado va a poder atravesar la membrana lipídica. Es una buena pregunta. Se protona dentro de la célula del anestésico local y bloquea los canales de sodio. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una herida, por ejemplo, y esta herida está infectada, entonces esta herida infectada, cuando estemos anestésico local, ¿va a tener una buena acción nuestro anestésico local o no? ¿Por qué no va a tener un buen anestésico local? ¿Por qué no va a tener una buena acción? Por lo que estamos hablando, ¿no? Por lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que no va a poder ingresar la membrana plasmática, ¿ya? Porque su medio no va a ayudar a que este anestésico local pueda atravesar la membrana plasmática. ¿El anestésico local entra protonado o sin protonar? Sin protonar, ajá. ¿Ya? Es lo que tienen que entender. No tiene protones. Y esto hace que pueda ingresar la membrana y dentro ya del citoplasma recién se puede unir al canal de sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando esa herida está inflamada, está infectada? Este anestésico local no logra estar solito, ¿ya? Siempre hay más protones, ¿ya? Sí. Pues no va a poder ingresar a la membrana plasmática y no va a poder lograr el efecto que nosotros queremos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber que tenemos diferentes tipos de fibras nerviosas, ¿no? Sabemos de eso, ¿cierto? Tenemos las fibras nerviosas A, B y C. Y estas fibras nerviosas A, tenemos las alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Entonces, delta y gamma. Entonces, se han dado cuenta que depende de qué? Del diámetro, ¿ya? Del diámetro de la mielina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos mayor diámetro de la mielina, ¿ya? Mayor diámetro, ¿qué pasa? ¿Hay menor o mayor velocidad de conducción? Esa velocidad de conducción. Velocidad de conducción. ¿Es mayor o menor? Mayor. Mayor es la velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque hay más mielina. ¿Por qué?
Ay, porque el diámetro de la mielina es más ¿Pero por qué? amplio. Porque, o sea, porque hay más mielina. ¿Por qué es mayor la velocidad de conducción? Porque hay más, cuando hay más mielina hay más nódulos de Rampier, entonces corre Hay más rápido. nódulos de Ajá, de Rampier. Rampiero, ¿no? Eso significa que la conducción va a ser saltatoria. Entonces, como va a ser saltatoria, mayor va a ser la velocidad de conducción. Más rapidito va a llegar, ¿ya?, el estímulo nervioso, ¿ya? Entonces, nos acordamos de eso y acá tenemos la función motora, ¿ya?, y la función propioceptiva o de tacto. Cuando nosotros, después vamos a continuar, de ahí viene la delta y la gamma, que es el tono muscular, luego viene gamma, que es dolor, frío y tacto, ¿ya? B y C, fibra B y C, es del sistema autónomo principalmente, y si se dan cuenta, son fibras que no tienen mielina, ¿ya? Entonces la velocidad de conducción de estas va a ser menor, porque como no tienen mielina va a viajar así, ¿ya? Entonces, y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primerito que se bloquea cuando nos ponemos un anestésico? Que vemos primero en la paciente, cuando le ponemos anestesia a una paciente gestante, que ya han visto varias veces, ¿no? ¿Qué es lo primerito que cambia? Sus funciones vitales. Entonces, ¿qué cosita primero se va a bloquear? El simpático, ¿ya? Es decir, las fibras B y C. ¿Y por qué es eso? Porque como tienen tan poquita mielina, logran atravesar más fácilmente el anestésico local, ¿ya? ¿Y qué pasa? De ahí poco a poco, ¿no? Igual, de la misma manera, va subiendo tacto, propiocepción, tactoimpresión, y la final es motor. Como te está muy mielinizado, va a demorar, ¿no?, en llegar el anestésico local. Entonces van a darse cuenta que lo último que pierde la paciente es el movimiento de las piernas. Entonces a veces te dicen, doctora, estará bloqueada su paciente, todavía mueve la pierna, ¿no? La paciente está probando ahí, está levantando su pie, ¿no? No cree que está anestesiada, ¿no? Entonces está viendo, ¿no? Todavía si le va a doler, no le va a doler, está preocupada la paciente, ¿no? Entonces lo último que se pierde es la parte motora. ¿Ya? Entonces los tipos de anestésicos locales: aminoaminas y aminoésteres. Entonces los aminoésteres, ¿quiénes son? La cocaína, la procaína, la prococaína, la benzocaína y esta tetracaína, ¿no?, que utilizan los odontólogos. Y su metabolismo principal, mira, es de las pseudocolinesterazas plasmáticas. ¿Qué significa cuando es plasmático? Que se va a eliminar, metabolizar más rápido, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces, de esta manera, como son rápidamente metabolizadas, su vida media va a ser menor. Y también van a tener menor toxicidad, ¿ya? Ahora puede haber interferencias con qué medicamentitos que también se vean metabolizados a nivel plasmático: la succinilcolina y el remifentanil. La anafilaxia por ácido aminobenzoico es una parte que nos preocupa, ¿no? Entonces, este compuesto se encuentra, ¿no?, en este tipo de anestésicos locales, de tipo este. Entonces, también va a poder haber algún grado de alergia a este ácido aminobenzoico, ¿ya? Ahora, lo que nos interesa, las aminoamidas. Las aminoamidas es la lidocaína, la trilocaína, la epivacaína, bupivacaína, ropivacaína, levotivacaína, ¿no? Entonces, estas son las aminoamidas. Y estas aminoamidas se metabolizan a nivel hepático, ¿ya? ¿Quién interviene en su metabolización? Citocromo P450 a nivel hepático.
Entonces la vida media va a ser variable en función del fármaco y esto aumenta qué cosa, su toxicidad. Mayor toxicidad, ¿ya? Digamos, si el paciente tiene alguna afectación de la función hepática, ¿no? Ahora, bajo riesgo de anafilaxia, ¿ya? Porque no hay una reacción cruzada entre el grupo amida, ¿no? Si no hay una reacción cruzada de este, entonces vamos a tener menos riesgo de anafilaxia. Inicio de acción, potencia y duración, ¿ya? El inicio de acción es lo más importante. ¿Cómo están los cirujanos cuando entramos a sala de operaciones? Están desesperados. Pónganle la anestesia, ¿no? Y la anestesia tiene que ser la más rápida posible. Por eso les comento, ¿no? Que el inicio de acción depende mucho qué tipo de anestesia le estamos dando. Si es una anestesia raquídea, vamos a demorarnos unos 5 minutos en su efecto. Si es una anestesia epidural, vamos a demorar pues unos 20 minutos siquiera para el inicio de acción, ¿ya? Entonces, no solamente depende de eso, también su inicio de acción, sino también de la dosis, de la cantidad de medicamento que estemos utilizando. Pero no solamente tiene que ver eso, también tiene que ver el pH, lo que les había dicho, ¿no? El pH. Entonces la acidosis ralentiza y disminuye el efecto de los anestésicos locales. Si hay mayor acidosis, ¿qué va a pasar? Va a haber mayores protones, ¿no? Se va a unirse el anestésico local y no va a permitir que ingrese a la célula, ¿ya? Y, ¿qué más? El pK, que es la proximidad con el pH, aumenta la proporción de bases no cargadas y facilita el paso a través de la membrana lipídica, ¿no? Es la proximidad con el pH. Entonces, el pH es muy importante, porque si no hay un adecuado pKa, entonces no va a haber un adecuado paso, ¿no? De lo que es a la membrana lipídica, ¿no? No va a pasar con eso. Potencia. Potencia, la dosis, de hecho, es un punto muy importante, pero también es importante la lipofilia, ¿no? Que pueda pasar, ¿no? El paso intracelular del anestésico local. Y de esta manera, si el anestésico local es lipofílico, entonces va a poder pasar con mayor rapidez, ¿no? La duración también depende de la dosis, de la unión a proteínas, lo que les decía, ¿no? Es cuando hay el anestésico local, cuando está suelto, se va a poder metabolizar más rápido, si es cierto, ¿no? ¿Ya? Y esto depende mucho también de su lipofilia, que aumente, ¿no? La unión a tejidos y de esta manera haya menor aclaramiento, ¿no? El lugar de inyección. Imagínense si yo inyecto en un lugar donde hay mucho flujo sanguíneo, es decir, muchos vasos sanguíneos donde este medicamento se pueda absorber. Tendré mayor duración, menor duración. Si yo tengo menor flujo en esa zona, ¿se va a poder absorber más o menos? Menos, porque ¿no? Entonces se va a absorberse menos, va a haber menor aclaramiento. Se absorbe más, mayor aclaramiento. Pero acuérdense, si yo pongo en un lugar muy vascularizado, también puede haber mayor riesgo de toxicidad. Porque se va a poder absorber más. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la toxicidad es rara, eso sí es cierto, el 0,01% de los procedimientos y grave. Toxicidad por anestésico local, mira, 10 años, a ver cuántas toxicidades he visto de anestésico local. 1, 2, 3, 4 pacientes con anestésico local, ¿ya? Entonces es raro, pero sí es grave. Una fecha, una paciente, ¿cómo fue la historia de la paciente? Le pusieron anestesia regional, nada, ¿no? Una anestesia regional,
iba dándose la cirugía, era una cirugía de miembros inferiores, donde no había gran cosa, ¿ya? Y el paciente empieza a desaturar, y el residente se da cuenta recién de que el paciente no estaba ventilando, ¿ya? Entonces, ¿qué había habido? Neurotoxicidad. El paciente ya no ventilaba espontánea, ¿ya? Entonces lo tuvieron que intubar, ¿ya? Entonces lo intubaron al paciente, lo estaban monitorizando y empieza bradicardia. ¿Qué cosa ha habido? Cardio. Toxicidad. Le ponen atropina. Y la atropina, ¿saben hasta dónde le lleva? Hasta 200 de frecuencia cardíaca. Todo un... ¿no? Fuimos a apoyarle a la pobre colega que estaba estresada con tremendo paciente, ¿no? Entonces, así ocurre. Pero hay cosas, creo que mayores, ¿no? Hasta puede ocurrir paro cardíaco si uno no se hubiera dado cuenta. Como una anestesia tan tranquila, a veces el anestesiólogo dice, bueno, voy un ratito, ¿no? A veces los dejo yo a mis alumnos por siempre, ¿no? Les dejo, me avisan, ¿no? No se olviden. Porque yo generalmente prefiero no dejar solo al paciente, porque si dejo solo puede ocurrir cualquier cosita, ¿no? Entonces yo no estoy. Entonces prefiero siempre tener a alguien que me pueda avisar, ¿no? De cómo está un paciente, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Que no sabemos si al paciente le podrían producir toxicidad. Han visto problemas hepáticos que no permiten su adecuada metabolización. Entonces, ¿en qué casos ocurre eso? Cuando hay una inyección intravascular directa, ¿no? La más frecuente. Se habrán dado cuenta cuando vemos, no sé si alguien ha visto, ¿no? Cuando ponemos la anestesia regional y vemos sangre, ¿qué hacemos? No sé si alguien haya visto, lo sacamos, ¿no? Si no insistimos en ese lugar de punción. Ha habido algo, ¿no? Hemos lesionado, no sé. Entonces la cuestión es de que no, intentamos en otro espacio. Sí. ¿Ya? Entonces no ponemos dudas. ¿Por qué? Porque puede haber una inyección intravascular directa. Pues la absorción de la dosis extravascular generalmente son dosis elevadas, lugar muy vascularizado y que el paciente tenga algún problema hepático que lo metabolice, su metabolización sea disminuida, ¿no? Entonces, ¿en qué casos tenemos altas cantidades de anestésico local? Cuando ponemos bloqueos regionales. Cuando ponemos bloqueos regionales, generalmente 400 miligramos, 500 miligramos utilizamos, ¿ya? Y de lidocaína, de bupivacaína utilizamos 50, a veces 100, ¿ya? Entonces, son altas dosis de anestésico local y hay ese riesgo de producir, ¿qué cosa hemos dicho? Toxicidad, ¿no? Factores que influyen la toxicidad del anestésico local, que hemos dicho las amidas, ¿no? Cuando es menos son las ésteres, más con las amidas, el tipo de anestésico local, la dosis, cuánto de dosis estoy utilizando, el lugar de inyección, porque depende de la vascularización, y el paciente y sus comorbilidades. Imagínense que yo a un paciente, si todo flaquito, delgadito, no se pesa 35 kilos, le pongo la dosis de una persona grande, alta. Imagínense que a ella yo le pongo, no sé, 500 miligramos de ya, 10 miligramos de lidocaína, ¿no? ¿Cuánto le estaría dando dosis? ¿Cuánto pesa? 54 kilos. ¿Cuánto le estaría dando por kilo de peso? A ver. Es una división simple. No necesitan calculador. Sí, necesito calculador. Si es 500 entre 50, ¿cuánto le estoy dando? 10 miligramos. ¿Cuál es la dosis máxima de lidocaína que puedo dar? Lidocaína, ¿cuánto? 7. Se recorta. Ah, sí. ¿Qué ha pasado con mi delicada? Ya no sé. Ya no he encontrado la biblioteca.
estaríamos dando 10, ¿estaría bien? No. No. Si no sabemos, le damos, ¿no? Si no sabemos, lo hacemos. Lo sabemos, no puedo llegar a esa. Esa dosis. Pero si este hombre, ¿cuál es su nombre? Giancarlo. Giancarlo. ¿Cuánto es? 7. ¿Hay cuánto le estaría dando por kilo de peso? ¿Cuánto sale? 7.2, ¿no? Entonces no es tanto, ¿no? Con él todavía estaría el raso, ¿no? De su dosis. ¿Y a qué diferencia entre una persona y otra? Así nada más. Esa hace la diferencia. ¿Ya? Entonces tenemos que ver el tipo de Paciente. ¿ya? Por ejemplo, si tiene alguna comorbilidad, es enfermo renal crónico, sí hay que bloquear, no, mejor. O hay que ver ¿no? cuánto le colocamos. Por eso para anestesias locales, si algunos cirujanos, ¿no? O otorrino, tantas carreras que utilizan bastante anestésico local, los traen, todos los pacientes que tienen comorbilidades, los traen a sala de operaciones. No piden anestesia, solamente piden sal. ¿Por qué hacen eso? Porque cuando necesitan algo, el anestesiólogo está al lado, ¿no? Auxilio, SOS, estamos ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la razón principal. Y también, ¿y qué tipo de pacientes escogen? Todos los que tengan comorbilidades, ¿ya? Todos los pacientes que tienen comorbilidades. Por la toxicidad vamos a tener una clínica neurológica y una clínica cardiovascular. Ya les he dado algunos ejemplos, ¿no? De qué clínica neurológica podemos tener, de qué clínica cardiovascular podemos tener. Sí. ¿Cierto? Entonces ahí están las dosis, chicos. Entonces hay que tener bastante cuidado con los anestésicos locales. Y eso lo han aprendido los cirujanos, pero a golpes, o sea, ¿no? Por ejemplo, había un cirujano de cabeza y cuello que estaba ahí, ¿no? Y de un momento a otro su paciente dejó de responder, ¿no? Entonces pidió ayuda y cuando llegamos el paciente estaba bien bradicárdico, estaba en 30 de frecuencia cardíaca. Entonces imagínense este paciente, felizmente les colocan vía, entonces a esto que le tenemos que poner atropio, ¿ya? Entonces, es rápido. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es bien claro las dosis, ¿ya? Y eso sí es una pregunta, de hecho, de examen, ¿no? Las dosis, ¿no? Entonces, vamos a ver que el lugar de inyección tiene mucho que ver. Por ejemplo, si yo coloco una zona muy vascularizada, entonces el riesgo de absorción es mayor, ¿ya? Entonces, nosotros podemos colocar en diferentes lugares, hasta para intubar al paciente. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Para intubar al paciente, a lo menos a los neonatitos, nos han visto utilizar anestésico local, le colocamos, hacemos la laringoscopia y le colocamos intratraqueado, ¿no? Entonces, ahí también, intercostal también, claro, porque a veces necesitamos hacer, por ejemplo, les han hecho una toracotomía, y les decimos que coloquen anestésico local en los nervios intercostales para evitar el dolor, ¿ya? También hay paracervical y lo que hacemos nosotros, ¿no? Epidural, raquial, ¿no? Ciático, subcutal. En realidad nosotros podemos bloquear el nervio femoral, podemos bloquear el nervio ciático, hacemos todo eso, ¿no? Bloqueamos el radial, el mediano, el cubital, todo eso podemos hacer, bloqueamos, ¿no? Pero para como anestesia pura no nos ayuda, como analgesia sí nos ayuda, ¿ya? Porque es que cada región de nuestro cuerpo no solamente está inervado por un solo nervio, ¿ya? Son varios nervios que lo inervan. Entonces, para una anestesia como que no va a ser muy efectiva, ¿ya? Entonces los únicos miembros que sí para anestesia son los anestesias del plexo braquial, en los miembros superiores, es lo único.
pero miembros inferiores no se puede hacer. Habíamos hablado que factores aumentan la fracción libre, daño hepático, porque hay cirrosis, hay colestasis severa, insuficiencia cardíaca congestiva, por eso que tienen también daño hepático. Los pacientes ancianitos tienen pocas proteínas, ¿cierto? Los recién nacidos también por la inmadurez del hígado. En las embarazadas también tienen mayor riesgo por la progesterona, que está aumentada, y hay amplificación vascular. Es decir, ¿a qué se refieren con eso? Que hay mayor vascularización. Les comenté alguna vez, o no les comenté, que a nivel de lo que es el canal raquídeo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay aumento de la vasculatura. Todos los vasos aumentan en las gestantes. ¿Y eso qué hace? Que haya riesgo, ¿no? De toxicidad para anestésico local. No sé si alguna vez les habré comentado, pero algunas creo que alguien me comentó. ¿Ya? Entonces, la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria se han dicho, ¿no? Que tienen mucho que ver también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a haber un adecuado de paso transmembrana, ¿no? Y también la acidosis fetal aumenta la captación por parte del feto del anestésico local. Por eso indican de que hay mayor sufrimiento también fetal cuando hay acidosis con los anestésicos locales. Por eso es que no se le puede poner al paciente anestésico local sin que el ciruginecólogo ya esté en sala, porque tienen que sacarlo rapidito al bebé, ¿no? Porque puede aumentar ese sufrimiento fetal. La hipoproteinemia, ya habíamos hablado, y otros fármacos que dijimos, como son la remifentanil o la ciclocolina, que pueden alterar, ¿no? La clínica neurológica, que hace una inhibición de las vías inhibitorias como el ANGA, el GABA, el N-metildeaspartato, el glutamato, ¿ya? Entonces va a haber una inhibición de las vías activadoras. Su clínica, alteración sensorial, vamos a ver entumecimiento periducal, sabor metálico, parestesia lingual, tinnitus, mareos, visión borrosa y acúfenos. De todos estos picos he visto el sabor metálico, ¿ya? Ese generalmente, entonces cuando ya está viendo esa alteración sensorial, entonces estoy cuidándole más, ¿no? A la paciente, ya le estoy poniendo su oxígeno. ¿Por qué? Porque va a necesitar que siquiera tenga algo de oxígeno, más si es que se deprime la parte respiratoria. Puede haber espasmos musculares, temblores, que vemos, convulsiones tónico-crónicas generalizadas, depresión generalizada del sistema nervioso central, pérdida de la conciencia y depresión respiratoria, ¿no? Algo de eso ya habíamos estado hablando en la parte neurológica, ¿cierto? Que también he visto tinnitus. A una paciente loca, verborrea, ¿ya? Sí, también he podido ver eso, la verborrea. Cállate, le decía el doctor, cállate la paciente. Hablando, ¿no? No podía dejar de hablar, estaba como agitada, nerviosa. Entonces, es un signo clínico de toxicidad neurológica. Cardiológica, ¿no? Entonces, vamos a ver taquicardia, ¿no? Bradicardia, hipertensión, hipotensión, ¿no? Entonces, hasta podemos llegar al paro cardíaco. ¿Quién es de temer? El anestésico local de temer para mayor cardiotoxicidad es la bupivacaína. Y acuérdense que es difícil de revertir. Estaba viendo casitos así aislados, clínicos, en los cuales habían hecho bloqueo a nivel del plexo braquial y el paciente hizo paro por anestésico local. Entonces le colocaron el intralipid, ¿ya? Para poder revertir el anestésico local, hicieron todo para reanimación cardiopulmonar y lo sacaron, el primer paro que hizo, lo sacaron.
Después, este paciente debió de ser mejor monitorizado, pero no lo llevaron a recuperación. Y en recuperación hizo otra vez paro. Y ya no lo pudieron sacar de ese paro, a pesar de que tenían el intralípico. Entonces sí es de temer, ¿no? La cardiotoxicidad por bupivacaína. Por eso yo no coloco, yo no coloco tanto bupivacaína. A veces nomás coloco, pero a unas dosis bien bajitas para analgesia postoperatoria, ¿no? ¿Ya? Y tenemos la ropivacaína, que no la vemos muy frecuentemente, pero también puede producir cardiotoxicidad. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la parada cardíaca por bupivacaína es de difícil reversión. Y esa es una pregunta, ¿no? Del examen de residentado, la bupivacaína. Entonces, tratamiento, sospecha de intoxicación anestesico-local, pedir ayuda, oxigenoterapia, el CAB, ¿no? Ahora es ya ABC, las dosis iniciales de anticonvulsivantes, preparar para RCP y solicitar el intralípico, ¿ya? Y si produce una crisis convulsiva, hay que colocar el diazepam o midazolam o lorazepam, ¿no? O tiopental. Si persiste la convulsión, un bloqueador de neuromuscular, ¿ya? Yo preferiría que sea uno de tipo no despolarizante, ¿no? No emplear propofol ni fenitoína porque produce depresión del sistema nervioso central. Considerar intubación para evitar acidosis y controlar la progresión clínica cardiovascular. Entonces, cuando ocurre este problema de la crisis convulsiva, yo prefiero intubar, porque este paciente que me hace crisis convulsiva, en cualquier momento se puede broncoaspirar. No tenemos protección de la vía aérea, lo prefiero intubar. Pero ¿cómo lo intubo? Si no deprimo la parte del sistema nervioso central, más o menos. Entonces hay que ver en qué momento voy a intubar. Tengo que observar al paciente. Si en otras palabras, si ocurre eso, no te puedes separar del paciente, ¿no? Y tienes que pedir ayuda, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la clínica vascular, el manejo de la arritmia, en función del tipo de arritmia que hace, o no, si hay parada cardíaca inicial, inicia RCP, intralípico, un volumen 1.5 ml por kilogramo, a repetir hasta 5 veces, iniciar perfusión lo más rápidamente posible, a 0.25 ml por kilogramo por minuto. Evitar que la lidocaína, los beta-glucianos, los antagonistas de calcio y la vasopresión. Evitar. No hay recuperación, continuar el SRCP, doblar la dosis de perfusión de intralipid hasta 0,5 mg por minuto y considerar el bypass cardiopulmonar. En otras palabras, se vuelve la situación bien compleja, ¿no? Porque revertir el paro por bupivacaína es muy difícil. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Y qué es el intralipid? Es el tratamiento para la toxicidad cardiovascular por anestésicos locales. Es una emulsión lipídica, ¿no? Que necesitamos para revertir, ¿no?, la toxicidad cardiovascular. Hemos dicho que tenemos que mantener vigilancia hasta 12 horas por riesgo de recurrencia, porque hay riesgo de recurrencia, ¿ya? Y hay que tener precaución en casos de anemia, coagulopatía, hepatopatía, dislipidemia, pancreatitis, así como el propofol podría producir cuadros de acidosis
o puede producir coagulopatía si que mucho tiempo lo utilizábamos. Igualito, esta es una emulsión lipídica y también hay que tener esas mismas precauciones. ¿Ya? Entonces hay riesgo de una infusión prolongada, va a haber efectos cardiovasculares e inmunitarios deleterios. Riesgo de anafilaxia cruzada con qué? Con otras emulsiones lipídicas, por eso dicen no colocar propofol, ¿no? No colocar lidocaína porque es otro anestésico local, ¿no? Entonces hay que tener esos cuidados. ¿Ya, chicos? Entonces lo más importante es saber, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la toxicidad cardíaca? Que es el Lipid. es lo más importante, y entender de que este paro por toxicidad que puede haber hecho el paciente por cardiotoxicidad puede volver a repetirse, como les estaba contando de este caso, ¿no? Y que hay que siempre, si tenemos el caso, como hace nuestro cirujano mecánico que he hecho, pido ayuda, ¿no? Pedimos ayuda y tener todo a la mano, ¿ya? Por eso está en sala de operaciones, porque tienen a la mano, ¿qué? Una máquina de anestesio, tienen oxígeno, tienen desfibriladores y tienen todo para reanimar al paciente, ¿ya? Nada más, eso es todo con respecto a anestésicos locales. ¿Qué coadyuvantes podemos? Ahora han visto, ¿no? Lidocaína con epinefrina. ¿Alguien ha visto? ¿Cierto? Pues normalmente podemos tener otros coadyuvantes. ¿Y en qué ayuda esto? Por ejemplo, la epinefrina, que es un vasoconstrictor, que ayuda a que haya menor sangrado, como es tu compañera. ¿Qué más? La absorción, ¿no? La velocidad de absorción. Entonces vamos a tener menos toxicidad. ¿Qué más? Muy rápido. Potencia, ¿no? A los anestésicos locales de corta duración, con lidocaína, pero hay que tener ¿qué precauciones en caso de epinefrina? Presionar. Que puede haber en zonas ácidas, ¿no? Distales. Necrosis. Que tengan menor tejido, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué puede producir? Necrosis. ¿No? Entonces, hay que tener bastante cuidado, porque produce vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, sí, y es frecuente la utilización de adrenalina con anestésico local. ¿Quiénes saben lo utilizan bastante? Aparte de los otorrinos, aparte de los generales, ¿quiénes más? Los cirujanos. ¿Quiénes creen? Los cirujanos. Utilizan. ¿Por qué creen que ocurren desgracias? Diré, ocurren las situaciones. Ocurren pues situaciones muy complejas, ¿no? Porque y generalmente son los pacientes que hacen las lipotransferencias, ¿no? Liposucción. ¿Alguien se ha hecho TEPA? Tal vez alguien se ha animado, pero jovencitas se hacen. Jovencitas se hacen liposucción, no se debería. Liposucción. La liposucción. ¿Nadie se ha hecho? ¿Nadie se ha animado? Bueno, en esos pacientes se utilizan bastante, bueno, ¿por qué nos tienen ahí? ¿Por qué nos pagan bien a los anestesiólogos? ¿Por qué nos tienen ahí, o no? Claro, porque nosotros tenemos que ser culpables, ¿no? Porque si ellos son culpables no valen, ¿no? No, pero hay algo bien claro, ¿no? Utilizan bastante, ¿qué? Anestésicos locales. Utilizan bastante epinefrina en sus anestesias locales, ¿ya? Porque si no sangrarían un montón. Porque acuérdense que lo que hacen es, ¿qué cosa hacen? Entran por debajo de la piel y todo el tejido celular subcutáneo lo absorben. Pero para absorber esto van a tener que diluir. Y para diluirlo le ponen harto cloruro. Pero cloruro, ¿con qué le ponen? Con anestésico local y con epinefrina.
anestésicos empiezan a absorber toda la grasa, toda la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces antes, aunque ahora ya es poco frecuente, ¿no?, que ocurran esos accidentes, se excedían con el anestésico local. ¿Y por qué se excedía con el anestésico local? Porque no estaba aquí. Anestesiólogo. No querían pagar el pasaje. Mm, No les miento. Entonces, el anestesiólogo, ¿qué hace? Les seda a los pacientes. Les pone anestesia regional, ¿no?, o les puede generalizar. Y al doctor, pues, ¿qué hace? Disminuye la cantidad de anestesia. No es que no utilicen, sí lo utilizan, porque sería, para el postoperatorio sería muy doloroso. Sí lo utilizan, pero ya no lo utilizan en tanta cantidad, ¿no? Como lo utilizarían sin que el anestesiólogo esté. ¿Ya? Otro medicamento también es el bicarbonato. El bicarbonato también aumenta el pH del medio, aumenta la velocidad de inicio del bloqueo. ¿Qué más? Es bacteriostático, ¿ya? Y generalmente se pone un equivalente por cada 10 ml de lidocaína. cocaína. Los opioides, han visto que utilizamos morfina intratecal, fentanilo intratecal, ¿sí o no?, junto con el anestésico local. ¿Por qué es? Ujú. Porque aumenta, ¿qué? Su duración. Y también aumenta la potencia. Y como lo potencia, ¿necesito más anestésico o menos anestésico? Menos anestésico. Entonces vamos a disminuir la Dosis. ¿ya? Entonces también podemos utilizarlo a nivel de plexos. ¿Cuáles son sus efectos secundarios de todos los opiáceos que son? Náuseas, vómitos, prurito, retención urinaria, hiperalgesia, ¿no? Analgesia. Esto es chin, chin. Ya, chicos. Entonces, estos son anestésicos locales. Eso teníamos que hacer en la clase del día de la mamá. Y ahora vamos a hablar de los anestésicos regionales.